13 de febrero, San Esteban de Muret, fundador de la Orden de Grandmont, 1048-1124. Esteban, vizconde de Thiers, y su esposa Cándida o Blanca se veían favorecidos de bienes de fortuna, pero lo más recomendable en ellos era su piedad y virtud. Largos años pasaron sin tener hijos. Concedióles por fin el cielo un niño, a quien pusieron en la pila bautismal el nombre de Esteban, y le consagraron al servicio de Dios. Era el año de 1048. Desde la aurora de su vida, parecía Esteban, en expresión del cronista, abrirse cual flor de pureza, rosa o lirio destinado a los jardines del cielo. Siendo todavía jovencito y de complexión delicada, llevóle su piadoso padre a Italia, donde visitaron los más célebres lugares de peregrinación. Enfermó de gravedad al llegar a Benevento, que está al sur de la península, y como se dilatara la curación, confióle su padre a Ulderico, arzobispo de aquella diócesis, cuya sede ocuparon después Aurelio y el beato Milón. Tan luego como partió el conde, comenzó a mejorar rápidamente el muchacho, pero el prelado le retuvo a su lado muy gustoso y le procuró excelentes maestros, que cuidaron de su educación e instrucción. Con frecuencia le instruía personalmente, y para mejor desarrollar su inteligencia, le hacía asistir al fallo de las causas que se discutían en su tribunal. Pero nada tomaba tan a pecho el prelado como que su discípulo saliese muy aventajado en piedad y en virtudes cristianas. Antes de regresar a su país, visitó Esteban en Calabria una comunidad de religiosos de vida muy ejemplar. Practicaban tal austeridad, humildad y pobreza que por ningún concepto admitían hermanos conversos para servir en los menesteres domésticos. Admirado de tal linaje de vida, quedóse Esteban algún tiempo entre ellos, determinado a imitar a tan fieles siervos de Dios. Pasó después 4 años en Roma, donde le acogió un ilustre purpurado, y fue instruyéndose con perseverancia en las diversas reglas religiosas, aunque nada le pareció igualar a lo que presenciara en el monasterio de Calabria, resolviendo volver a Francia para establecer allí una comunidad semejante a aquella. Empero, antes comunicó ese proyecto al Papa Alejandro II, quien trató de retenerlo a su lado. También Gregorio VII, asombrado de que un clérigo tan joven tuviera tan fuerte inclinación a abrazar un linaje de vida tan austera, aplazó la concesión y quiso antes probar qué espíritu le guiaba. Al efecto, ofrecióle altas dignidades eclesiásticas y beneficios con pingües rentas, pero todo resultó inútil. Entonces, otorgóle el sumo pontífice la bula de aprobación fechada a 1 de mayo de 1073. Satisfechos ya sus deseos, Esteban regresó a Auvernia. San Esteban en el bosque de Muret. Previo reparto de sus bienes patrimoniales en favor de sus 2 hermanos, Guido y Guillermo, reservándose únicamente un anillo, salió de su tierra, cual otro a Abraham, sin saberlo sus allegados, encomendando al Señor su empresa. Atravesando varios parajes solitarios, llegóse a la ermita de un santo varón llamado Gaucher, el cual, retirado del mundo y de sus vanidades, vivía en una gruta solitaria. Practicó allí Esteban vida eremítica, bajo la dirección de aquel siervo de Dios, y luego pasó a los solitarios bosques de Muret, a 3 leguas de la ciudad de Limoges, donde fijó su residencia. Contaba a la sazón el noble ermitaño unos 30 años, y quiso iniciar la nueva etapa de su vida por el sacrificio de sí mismo. Púsose en el dedo el único objeto de familia que había conservado, y escribió la fórmula siguiente de consagración al servicio de Jesucristo. Yo, Esteban, renuncio al demonio y a todas sus pompas, y me ofrezco y entrego a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios verdadero en 3 personas. Poniendo después el escrito sobre la cabeza, añadió: Oh Dios Todopoderoso, que vivís y reináis eternamente en 3 personas, prometo serviros en adelante en la fe católica en esta ermita.
en fe de lo cual pongo este escrito sobre mi cabeza y este anillo en el dedo, para que en la hora de la muerte me sirva esta promesa solemne de defensa contra mis enemigos. Y agregó dirigiéndose a la Virgen Nuestra Señora: Santa María, Madre de Dios, a vuestro divino Hijo y a vos encomiendo mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Hecho este voto, determinó Esteban no volver más al mundo, y construyéndose una cabaña con ramas y bálago, dio principio a una vida de penitencia y oración que no había de interrumpir en casi medio siglo. Su comida ordinaria consistía solamente en pan y agua, y cuando la debilidad le extremaba, determinábase a tomar un potaje compuesto de hierbas y un poco de harina. Unas tablas de tosca madera, dispuestas en forma de ataúd, le servían de lecho en las breves horas de descanso que de mal grado concedía a la naturaleza. Traía a raíz de las carnes un cilicio de puntas aceradas, y encima un tosco sayal, único hábito que poseía. Aunque extenuado por tan grandes austeridades, conservaba el ánimo invencible, mostraba semblante tan alegre y placentero, era en fin tan amable con todos, que cuantos le hablaban quedaban encantados de su trato y de su persona. No hay palabras con que ponderar el fervor y la presteza con que vacaba al ejercicio de la oración. Rezaba diariamente el oficio parvo de Nuestra Señora, el de difuntos y el de la Santísima Trinidad, a la que tenía particularísima devoción. No acertaba a rezar si no era de rodillas y completamente descubierto. Posternábase tantas veces durante la oración y lo hacía tan profundamente que se volvió lívido en extremo y llegaron a salirle callos en las rodillas, en los codos y aún en la frente. Sabiendo los bienes que acarrea al alma el ejercicio de la presencia de Dios, practicábalo incesantemente, de modo que convivía más su alma con Dios nuestro Señor que con el cuerpo. Acaecíale a veces estarse tan absorto en la oración que pasaba hasta 10 días sin tomar alimento, viviendo más en Dios que en sí, como el apóstol. Primeros discípulos. Nuestro santo ocultaba celosamente las gracias que el cielo le concedía. No pudo evitar, sin embargo, que la fama de sus virtudes se extendiese por la comarca. Y sin tardar acudieron a su retiro los habitantes de los pueblos vecinos para pedirle consejo, encomendarse sus oraciones y recibir su bendición. A todos procuraba satisfacer con ejemplar caridad cristiana y amable condescendencia, pues en ocasiones, cuando la afluencia era extraordinaria, atendía a los peregrinos hasta muy altas horas de la noche, y como no quería tomar alimento ni descanso hasta haber terminado, le acontecía pasar días y noches enteras sin comer nada. Sin embargo, Esteban permaneció solo únicamente durante 1 año, y al cabo juntáronse 2 discípulos, mas no hubo inmediatos imitadores, pues los postulantes que se presentaron temían abrazar tanta estrechez de vida. Sin embargo de esto, a nadie imponía el siervo de Dios las austeridades que personalmente con tanto rigor él practicaba, y deseaba más bien la mortificación interior, desarraigando las malas pasiones y purificando de todo vicio el alma. Por eso, con sus discípulos usaba discreta templanza en el alimento, vestido y demás necesidades de la vida eremítica. Silencio, renunciamiento propio y unión con Dios. Nunca consintió por humildad que le llamasen abad, padre o maestro. Solo aceptó el título de corrector, considerándose como el postrero. Constituíase verdaderamente el siervo de todos. Mientras sus discípulos estaban en el refectorio para la comida de la comunidad, él leía las actas de los mártires, las vidas de los solitarios del yermo y los hechos de los santos anacoretas. Era una manera amable y eficaz de recordarles la conocida máxima del Evangelio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Concedióle el Señor el don de discernir los espíritus. Prevenía la acusación de las faltas y manifestaciones de cuantos a él acudían en busca de dirección o consejo.
señalándoles primero sus más secretos pensamientos y las tentaciones que Satanás suscitaba en su alma. Revelábale el cielo con frecuencia las faltas de sus religiosos, sus distracciones en la oración y los peligros a que les exponía alguna violenta sugestión del espíritu infernal. Extendíase la caridad de Esteban no solo a las necesidades espirituales, sino también a las corporales. Y aunque el monasterio contaba muchos religiosos, cuyos únicos recursos eran las limosnas de los fieles, atendía a los pobres que de todas partes acudían a la puerta de aquella santa morada. Y era de ver cómo el santo los colmaba de caricias y los servía como a sus dueños y señores. Visitáronle cierto día unos caballeros y estuvieron platicando con él hasta la puesta del sol. A su salida solo quedaron en el monasterio los pobres. Aquel fue el instante más delicioso para Esteban. Los abrazó con efusivo cariño, los colmó de bondades y les sirvió como una madre. Viéndole sus religiosos muy fatigado, rogáronle que descansara un poco, pero el santo replicó: ¿Ahora queréis que me retire cuando Jesucristo está con nosotros? No quiera Dios que incurra en semejante falta de delicadeza. Es deber mío servir al Divino Salvador en la persona de estos sus miembros. Un librepensador de entonces. Cuando el santo se encontraba ante algún desgraciado esclavo de las pasiones, no se contentaba con amonestaciones y consejos. Le encomendaba de continuo en sus oraciones y sus ardientes plegarias obtenían maravillosas gracias de salvación. Aconteció un día que de entre los que asistían a sus pláticas y exhortaciones, se adelantó uno que atrevidamente le dijo: «Óigame, santo varón, no me predique más ni me dé más consejos, porque estoy resuelto a no mudar de vida. No rece por mí tampoco, rece por los demás si quiere, pero yo estoy resuelto a no mudar de vida y no quiero deber nada a sus oraciones». Contristado el santo al oír tan desatinadas palabras, rompió a llorar, esperando no obstante que por sus oraciones obtendría lo que no había podido conseguir con sus consejos y exhortaciones. Mandó juntar a los frailes y les dijo: «Roguemos, hermanos, por ese ciego desventurado». A las pocas horas se presentó el pecador obstinado y al parecer empedernido. Confesó el estado miserable en que se hallaba su alma, y humildemente postrado ante el santo, imploró misericordia y prometió enmendarse. San Esteban mostraba más alegría por esa conversión que si hubiera ganado el mundo entero. Limosna mal adquirida. Presentóse un día una labradora con un cestito de huevos que ofrecía al convento. El santo varón conoció por inspiración divina que parte de ellos habían sido robados. Apartando algunos, dijo a la generosa aldeana: «Me quedaré con estos solamente». «¿Por qué no se queda con todos, padre?», dijo la buena de la mujer. «Si no fuera por no enojaros, bien os lo diría», repuso el santo. «Dígalo, que no me he de ofender», repuso ella. «Os lo diré, pues, ya que así lo queréis. Habéis de saber que los que he aceptado son realmente de vuestras gallinas, y los otros son del gallinero del vecino». La pobre mujer se quedó avergonzadísima, confesó su ratería y pidió perdón al siervo de Dios. Este hecho confirma que nuestro santo había recibido de Dios el don de escudriñar las conciencias para convertir a los pecadores. Cuán cierto es que el Señor da sus dones a quien quiere y como quiere, para dar cumplimiento a sus designios. Milagros de Esteban. Aconteció que el proveedor del monasterio fue traidoramente delatado por un mesonero. A 2 ladrones que le llevaron a un apartado y hondo valle del bosque, donde le apelaron para robarle los dineros. Rico era, en efecto, dicho caballero, que por pura caridad ejercía esa función. Encargó a Esteban que le buscasen, y como no apareciese, comenzaron los monjes a entristecerse. Díjoles el santo: «Ea, vayamos descalzos al pie del altar de María Santísima, e imploremos confiadamente su protección».
Para ella no hay mazmorra tan oculta ni país tan lejano, de donde no pueda sacar a nuestro bienhechor y devolvérnosle. Obedecieron fielmente aquellos religiosos a su superior, y aquí que al día siguiente se presentaron a la puerta los dos ladrones y el proveedor, este suelto y aquellos esposados. Agradecieron al Señor y a su Santa Madre el beneficio, y Esteban quitó a los ladrones las esposas y exhortólos a no reincidir en sus crímenes. Otro día se dirigía al monasterio un caballo cargado de panes. Asaltáronlo unos ladrones. El conductor protestó de ello y los amenazó con el castigo de la divina justicia, pues tal limosna iba destinada a los religiosos de Muret. Riéronse los ladrones y agregaron que aun cuando Dios se les apareciese allí mismo, no sería impedimento para que ellos comieran aquel pan. Robáronle pues todo el pan, y al tratar de partirlo con las manos, no lo consiguieron, ni aun con los machetes pudieron cortarlo. Estupefactos ante tal maravilla, rogaron al conductor que los acompañase al superior, a quien pidieron perdón con mucha humildad. Sonrióse Esteban, y tomando un pan, partiólo sin la menor dificultad, y dio algunos pedazos a cada uno de los ladrones, encomendándoles se dedicasen a profesión más honrada. Yacía paralítica en cama la mujer de un tal Gerardo, y para curarla, éste fue gastando sin resultado toda su hacienda en médicos y medicinas. Por fin se decidió, aunque algo tarde, a acudir al abad de Muret. Preguntóle Esteban si al desposarse con ella observó las normas de la Santa Madre Iglesia. Contestó Gerardo afirmativamente. ¿Qué le prometiste ante el párroco? Obliguéme a guardarla conmigo toda la vida, pero esto ahora resúltame imposible, pues su enfermedad me ha reducido a la mayor pobreza. Exhortóle Esteban a que no abandonase a su mujer y le procurase, según sus recursos, los cuidados que reclamaba su enfermedad. Entrególe al mismo tiempo un pan y puso en su mano una moneda de plata, advirtiéndole que con esto bastaría para mantener a toda la familia. De regreso a su hogar, se apresuró Gerardo a enseñar a su esposa la limosna recibida, la cual se multiplicó en aquel momento maravillosamente. Llenos de gozo, ambos esposos prorrumpieron en acciones de gracias a Dios, que nunca abandona a los que en su bondad confían, y pregonaron la virtud de su siervo. Cundió a lo lejos la fama de santidad de Esteban, y atrájole numerosos visitantes, entre otros 2 cardenales. Gregorio Papareschi, que andando los años fue sumo pontífice, con el nombre de Inocencio II, y Pedro de León, Anacleto II, que posteriormente había de alzar bandera contra el legítimo sucesor de Pedro. Quedaron prendados de la santa conversación del siervo de Dios y declararon no haber oído nunca plática tan edificante, y que de seguro el Espíritu Santo hablaba por su boca. Su santa muerte. Conociendo Esteban que su peregrinación en la tierra llegaba a su ocaso, retiróse del trato con los seglares para vacar solo con Dios y sus monjes. Revelóle el Señor su última hora en ocasión de estar en profunda contemplación, lo cual le llenó de santo gozo, y llamando a sus discípulos, anuncióles su tránsito del destierro a la patria bienaventurada. Hijos míos, les dijo, os lego en herencia a Dios nuestro Señor. ¿Qué tenéis que temer? Por encima de todo amad al Señor, que es todo bondad. Amaos unos a otros, practicad fielmente vuestras reglas, y abrazad sin descanso la santa pobreza y la mortificación. Si camináis resueltamente por la senda que os he mostrado, el Señor os concederá cuanto necesitéis. Nunca me ha faltado nada durante los 50 años que resido en estas soledades. Otro tanto acaecerá con vosotros, si en nuestro Padre Celestial cifráis vuestra confianza y si cumplís fielmente las reglas que os dejo. Sobreviniéronle dolores muy vivos, y entendió Esteban que la hora de su tránsito tan anhelada por él estaba ya cerca.
Suplicó entonces le trasladaran al oratorio y allí recibió piadosamente el santo viático y la extremaunción, durmiéndose en el Señor el 8 de febrero de 1124. En el instante de su fallecimiento, un parvulito gravemente enfermo, privado desde hacía 3 meses del uso de los sentidos, anunció a su madre que veía una escala resplandeciente, repleta de ángeles que decían: «Vamos a recibir el alma de Esteban de Muret y acompañarla al cielo». Y en prueba de la verdad de esto, añadió el enfermito, «yo también voy ahora mismo a mi Criador». Y acto seguido expiró. El cuerpo de San Esteban recibió sepultura en Muret, pero 4 meses más tarde sus monjes hubieron de buscar albergue en un monte estéril, expuesto a todos los vientos, cuyo solo aspecto bastaba para desanimar aún a las almas inclinadas a la penitencia. Grand Mont se llamaba el monte que transmitió su nombre a los monjes fundados por el siervo de Dios. Iniciado el proceso de su canonización en tiempo de Honorio II, 1130, e introducido por Urbano III, canonizóle Clemente III a 21 de marzo de 1189 por bula expedida en el Palacio de Letrán, cuyo texto se conserva. Fue publicada en Grand Mont con mucha solemnidad el 30 de agosto del mismo año, con asistencia de 28 prelados y el legado pontificio, Cardenal Juan Conti. La Orden Grandmontense. Esta orden vivió durante mucho tiempo en la observancia de la austera regla redactada por su fundador. Bienhechores insignes que levantaron el monasterio de Grand Mont fueron los reyes de Inglaterra Enrique I, Enrique II, Ricardo Corazón de León y Enrique III. Los hijos de San Esteban de Muret constituyeron al principio un priorato único, el de Grand Mont, del cual dependían las ermitas, que tomaron gran incremento, en especial en Aquitania, Anjou y Normandía. La ermita de Vincennes, cerca de París, erigióse en priorato en 1164, cuyo prior, cuando Luis XI instituyó la Orden de San Miguel, fue el canciller nato de esta noble asociación. Hasta los comienzos del siglo XIV no tuvieron los superiores otro título que el de priores. El primer abad fue elegido en el pontificado de Juan XXII, 1316-1334. Muy rígida la observancia de la orden, mitigóla en 1247 Inocencio IV y Clemente V en 1309. En 1642 inicióse en Borgoña la reforma, volviendo a la primitiva observancia. Fue el reformador Fray Carlos Fremont, biógrafo de San Esteban. La Comisión de Regulares dispuso la supresión total de la orden de 1772. Los bienes del convento de Grand Mont pasaron al obispado de Limoges.